Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver en qué consiste el clonado de un disco y cuáles son sus utilidades. Muchas veces nosotros necesitamos reemplazar un disco. ¿Por qué? Porque nos quedó chico, porque a lo mejor teníamos un disco de 500 gigabytes y queremos pasar a 1 terabyte o a 2 terabytes. O bien tenemos un disco convencional y queremos pasar a un disco SSD. Entonces, si nuestro equipo funciona perfectamente, nuestro Windows, nuestros programas que utilizamos actualmente funcionan perfectamente, ¿por qué instalar todo de nuevo si podemos hacer un clonado? Un clonado sería una copia exacta del disco. De esta manera nos ahorraríamos mucho tiempo y mucho trabajo, mucho esfuerzo. Esa sería una de las utilidades. Otra de las utilidades podría ser si nosotros trabajamos en una empresa donde se venden computadoras, se reparan computadoras. Esto nos permitiría a nosotros copiar información de un disco a otro disco en el caso de que se vendan computadoras nuevas o se reparen computadoras, ahorrándonos mucho tiempo y esfuerzo, porque podemos de una manera muy rápida hacer justamente este clonado de los discos. Vamos a realizar este trabajo utilizando un programa que se llama ACIUS. Bueno, entonces, un clonado es una copia exacta del disco. ¿Sí? Vamos a copiar el disco y todas sus particiones. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver cuál sería una de las alternativas. Reemplazar el disco por uno más grande o reemplazarlo por uno de igual capacidad o bien reemplazarlo por otro de una tecnología de mayor velocidad. Esas serían las alternativas. Pero siempre se supone que el reemplazo debe ser por un disco de igual o mayor capacidad. O la otra alternativa que les expliqué hace un rato al principio del video es clonar un disco para usarlo en otra computadora, que eso también es una muy buena alternativa. ¿Sí? Entonces, si yo me dedico a vender computadoras y todas esas computadoras que vendo tienen, por ejemplo, un hardware compatible, o sea, por ejemplo, si son procesadores Intel y placas madres con un chipset compatible, yo puedo tener un disco con toda la información y a medida que voy armando las computadoras nuevas, siempre y cuando sean procesadores Intel y sea una placa compatible, yo puedo clonar el sistema operativo con todas sus actualizaciones, clonar los programas, por ejemplo el Office, el antivirus, otros programas, CorelDRAW, Photoshop o cualquier otro programa que se utilice en las distintas computadoras y de esa manera ahorrarme mucho, pero mucho trabajo y tiempo. Además, este proceso se realiza de una manera automática y no requiere que esté nadie realizando el proceso de instalación. Bueno, ¿cómo consiste el trabajo en el programa ACIUS? El ACIUS todo acá. Bueno, vamos a ir a la opción que dice clonado, clonar, elegimos clonar, obviamente que en una primera instancia tenemos que tener instalado ya el disco original de la computadora, obviamente, y un segundo disco que es el que vamos a utilizar para el clonado. Lo primero que vamos a marcar es cuál es el disco de origen, o sea, el disco original, el disco que vamos a copiar. Y acá nosotros tenemos dos alternativas. La alternativa de poder definir si vamos a clonar todo el disco o también tenemos la posibilidad de marcar algunas de las particiones. Yo por ahí lo que recomendaría siempre es clonar todo el disco. Lo que vamos a marcar en segunda instancia es el disco destino, que el disco destino va a ser el segundo disco. Y en el caso de que este disco tenga algún tipo de información, obviamente que toda esa información se va a perder. Vuelvo a recordar que el disco debe ser de igual o bien de mayor capacidad que el disco origen. Una vez que marcamos el disco de destino, eh, vamos a elegir realizar el proceso, ¿sí? Y al finalizar apagaremos el equipo. Una vez que está hecho eso,
Procederemos a desconectar el disco clonado y ubicarlo en la computadora que va a recibir el disco nuevo. Al iniciar esta computadora, el proceso puede ser que demore un poco más de lo habitual. ¿Por qué? Porque se está realizando un chequeo y una actualización del hardware, aunque fuera el mismo, lo mismo se produce siempre. Entonces este proceso puede demorar algunos minutos más que lo normal.